Bienvenidos a esta nueva lección divina. Hoy vamos a tomar el texto del capítulo 18 del libro de Job. Titulamos a esta lección divina Ineficacia de la ira frente al orden de la justicia. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, que es el lugar de la oración. Pedimos la luz del Espíritu Santo para que nos guíe en esta lección divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, llena nuestro corazón, para que abramos mente y corazón a la palabra de Dios, para que nos dejemos iluminar por los criterios del Evangelio, para que hagamos el discernimiento de cuál es la voluntad de Dios, lo que le agrada, lo bueno, lo perfecto. También fortalece nuestra voluntad para que podamos poner en práctica esta palabra que hoy acogemos con fe. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a hacer el primer paso de la lección divina, que es la lección. Se trata de leer y ahora también podemos escuchar con atención el texto sagrado, con la pregunta que va guiando nuestra lectura: ¿qué dice en sí mismo el texto de la palabra de Dios? Escuchemos. Bildad de Suaj respondió así: ¿Cuándo pondréis fin a tanta palabra? Pensad bien las cosas y luego hablaremos. ¿Por qué considerarnos animales? ¿Por qué nos tenéis por estúpidos? Tú, que te desgarras con tu cólera, ¿quedará desierta la tierra por tu causa? ¿Se desplazarán las rocas de su sitio? La luz de los malvados se apaga, el fuego en su hogar ya no brilla. En su tienda se extingue la luz, la lámpara que lo alumbra se apaga. Sus pasos firmes se acortan, lo pierden sus propios proyectos. Sus pies se meten en la red, camina entre mallas. Un lazo le apresa el talón, el cepo se cierra sobre él. Oculto en la tierra hay un nudo, la trampa le espera en la senda. Espanto y terror lo cercan, entorpecen su caminar. Su vigor se encuentra mermado. La desgracia se afianza a su lado. La enfermedad devora su piel. Devora sus miembros el primogénito de la muerte. Lo arrancan del amparo de su tienda. Lo arrastran ante el rey de los terrores. Se instalan en su tienda, ya sin él. Esparcen azufre en su morada. Por debajo se secan sus raíces, por arriba se agosta su ramaje. Su recuerdo se borra en el país, se queda sin nombre en la comarca. Lo empujan de la luz a las tinieblas. Se ve expulsado del mundo, sin familia ni prole entre su gente, sin un superviviente en su terruño. Su destino espanta al occidente, el oriente queda estremecido. Así acaba la morada del impío, la casa del que a él desconoce. Vamos a detenernos en algunos elementos del texto que nos ayude a comprenderlo mejor. En este ciclo de discursos, que es el segundo, vuelve a tomar por segunda vez también la palabra Bildad de Suaj. Tras la interpelación de los versículos 2 al 4, ¿cuándo pondréis fin a tanta palabra? ¿Por qué considerarnos animales? ¿Por qué nos tenéis por estúpidos? ¿Quedará desierta la tierra por tu causa? ¿Se desplazarán las rocas de su sitio? Estas interpelaciones que Bildad hace directamente a Job
nos presenta en los versículos 5 al 19 una serie de consideraciones sobre el destino del malvado. Algunas de ellas ya las hemos escuchado anteriormente, otras son nuevas, sobre todo al final de esta sección. Entonces tenemos esta descripción del malvado. La luz de los malvados se apaga, en su tienda se extingue la luz, sus pasos firmes se acortan, sus pies se meten en la red, un lazo le apresa el talón, oculto en la tierra hay un nudo, espanto y terror lo cercan, su vigor se encuentra mermado, la enfermedad devora su piel. Recuerden la teoría de la retribución, ponía esa ecuación. El malvado sufre la enfermedad, la muerte, la pobreza, la pérdida de las riquezas. En cambio, el justo, que es bendecido por Dios, pues tiene larga vida, no tiene enfermedad, etc. Y después concluye este capítulo, los versos 20 al 22, que queda de relieve con estos términos: su destino y así acaba. Viene a ser una conclusión, una como moraleja de lo que ha descrito, de lo que es la vida del malvado. El conjunto formado por los versos 5 al 19, aún pudiendo ser estructurado en virtud de las imágenes usadas y de las situaciones humanas contempladas, y nos quedaría entonces los versos 5 al 6 como una pequeña unidad, luego del 7 al 10 como otra pequeña unidad, del 11 al 16 y del 17 al 19. Los podemos leer con atención y vemos que sí tienen una unidad en cuanto al tema que está tratando. Sin embargo, resulta más evidente el uso y la distribución de dos imágenes, y que aquí en este poema ahora podemos pues resaltar y detenernos en ella. La imagen de la luz que tenemos en el verso 5, la luz de los malvados se apaga, el fuego de su hogar ya no brilla. También el verso 6, en su tienda se extingue la luz, su lámpara que lo alumbra se apaga. Y luego en el verso 18, lo empujan de la luz a las tinieblas. Entonces, este tema es muy interesante porque la luz llega a ser sinónimo de presencia de Dios. Llega a ser sinónimo de buenas obras. Por eso, para el justo brilla la luz, sus obras brillan como una lámpara. En cambio, el malvado, su luz se va extinguiendo, como lo describe aquí en el verso 5. El malvado más bien vive en las tinieblas, en la oscuridad. La otra imagen, que también es muy importante, es la de la tienda. La tenemos en el verso 6. En su tienda se extingue la luz, la lámpara que lo alumbra se apaga. Entonces, dentro de la tienda, la luz que ilumina, que incluso da calor. La tienda, recordemos, no solamente es un lugar donde habitar. En el Antiguo Testamento, sobre todo en las tradiciones del Éxodo, nos dice que
había una tienda de la reunión que llegó a ser como el santuario para ese grupo seminómada que iba caminando por el desierto. En esa tienda estaban las tablas de la ley. Y la gloria de Dios envolvía esa tienda, la Shekinah, que dice el libro del Éxodo. Esa Shekinah, más que ser solamente una tienda como un lugar material donde hay algo dentro, llega a ser una representación de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, la Shekinah no solo es lo material de esa tienda, sino es esa presencia de Dios. Por eso, cuando el pueblo recibía de Dios mismo la orden de levantar el campamento para avanzar en el desierto a otro lugar, los sacerdotes recogían la tienda, la Shekinah, llevaban consigo el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley, y donde llegaban a acampar, allí nuevamente volvían a colocar la Shekinah, porque Dios va caminando con su pueblo. Llegan a la tierra prometida, conservan esa Shekinah, y entonces en el periodo del reinado de David, cuando él ya ha establecido y cimentado bastante sólidamente su trono, entonces viene el que David le dice al profeta Natán: pues mira, yo vivo ya en un palacio lujosamente adornado y Dios está viviendo en una tienda, en esa Shekinah. Le voy a construir un templo. Y el profeta le dice: pues haz como tú quieres. Pero Dios le llama al profeta y le dice: dile a David que no será él el que me construya un templo, una casa, sino que soy yo el que le va a construir una casa, una descendencia que durará para siempre. Allí hay un juego de palabras en el texto hebreo muy hermoso, muy interesante, porque el mismo término tiene un doble sentido. Casa, bayit, que se refiere a una casa habitación. Y entonces David tiene la intención de construirle una bayit a Dios, es decir, una casa donde habite Dios, un templo, pero Dios le dice: yo no necesito una casa, un templo, yo hice todo esto, entonces no me van a reducir a un templo, yo soy mucho más que lo que puedo estar en el templo. Pero más bien yo le voy a construir a David una bayit, una casa que será una descendencia que durará para siempre. Y uno de sus descendientes se sentará en su trono y reinará para siempre. Esa promesa de habitar Dios con su pueblo para siempre, en esa descendencia, al tiempo después de Salomón, que sucede a David, viene el que él sí le permite construir el templo. Y entonces el templo para el pueblo de Israel será el lugar donde Dios habita. De tal manera que cuando sucede la deportación a Babilonia y es destruido el templo de Jerusalén por Sennacherib, entonces para el pueblo se le viene abajo porque su fe, porque Dios ya no está habitando en esas ruinas. Ellos sienten la gran angustia de que el templo, la casa de Dios, ha sido destruida y entonces ya no está con ellos. Job, o Bildad de Suag, cuando se refiere a que el impío
en su tienda se extingue la luz, está juntando estas dos tradiciones de la luz, la gloria de Dios que penetra todas las cosas, la presencia de Dios que ilumina a todas las personas, y la casa, la tienda de reunión, la Shekinah, que después llegó a ser el templo de Jerusalén, donde Dios habita. Y entonces dice Bildad, en su tienda se extingue la luz. Dos situaciones que expresan la total desgracia de Job por la ausencia de Dios. Total ausencia de Dios. En el verso 14 vuelve a aparecer la idea de la tienda. Lo arrancan del amparo de su tienda, lo arrastran ante el rey de los terrores. Y aquí lo pone con mayúscula, el rey de los terrores, para referirse a Dios. Entonces lo arrancan de su tienda, del amparo de su tienda, donde se puede sentir seguro, y queda a merced del rey de los terrores. Esa situación angustiante de Job, que ahora no tiene ni siquiera una tienda donde refugiarse, donde sentirse seguro. Y en la tienda donde Dios habitaba con él, ya no está Dios, ya no hay luz. Está viviendo esta situación de angustia, de tristeza y de dolor. Vamos a pasar ahora a la meditación. Vamos a volver a leer el texto. Ahora la pregunta que va guiando nuestra lectura es: ¿qué te dice hoy a ti este texto? Abramos nuestro corazón al texto de la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo nos habla. Bildad de Suaj respondió así: ¿Cuándo pondréis fin a tanta palabra? Pensad bien las cosas y luego hablaremos. ¿Por qué considerarnos animales? ¿Por qué nos tenéis por estúpidos? Tú, que te desgarras con tu cólera, ¿quedará desierta la tierra por tu causa? ¿Se desplazarán las rocas de su sitio? La luz de los malvados se apaga, el fuego en su hogar ya no brilla. En su tienda se extingue la luz, la lámpara que lo alumbra se apaga. Sus pasos firmes se acortan, lo pierden sus propios proyectos. Sus pies se meten en la red, camina entre mallas. Un lazo le apresa el talón, el cepo se cierra sobre él. Oculto en la tierra hay un nudo, la trampa le espera en la senda. Espanto y terror lo cercan, entorpecen su caminar. Su vigor se encuentra mermado. La desgracia se afianza a su lado. La enfermedad devora su piel. Devora sus miembros el primogénito de la muerte. Lo arrancan del amparo de su tienda. Lo arrastran ante el rey de los terrores. Se instalan en su tienda, ya sin él. Esparcen azufre en su morada. Por debajo se secan sus raíces, por arriba se agosta su ramaje. Su recuerdo se borra en el país, se queda sin nombre en la comarca. Lo empujan de la luz a las tinieblas. Se ve expulsado del mundo, sin familia ni prole entre su gente, sin un superviviente en su terruño. Su destino espanta al occidente, el oriente queda estremecido. Así acaba la morada del impío, la casa del que a él desconoce. En esta ocasión parto de los dos últimos versículos para desarrollar la meditación. Su destino, así empieza el verso 20, y así acaba. Estas dos expresiones y estos dos versículos concluyen
toda la intervención de Suaj. Se refiere al destino del malvado, insistiendo una vez más que Job debe aceptar esa realidad. Está experimentando ese destino que espanta al orbe entero. Aquí usa una figura literaria, se llama merismo, en donde se indican los extremos de una realidad, pero todo lo que está al interior también queda contenido. Y dice, su destino espanta al occidente y al oriente queda estremecido. En la poesía hebrea se usa mucho el juego de los términos que llegan a estar en paralelismo, que dan uno en relación con el otro, y este paralelismo puede ser sinonímico, donde los términos, aunque por sí mismos no sean sinónimos, pero el poeta les da ese valor de ser sinónimos. Y está el paralelismo antitético, en donde los términos significan totalmente lo opuesto, y el paralelismo sintético, en donde el primer término es completado en el segundo término. Y entonces, aquí tenemos un paralelismo sinonímico. Su destino espanta al occidente. El oriente queda estremecido. Entonces, occidente llega a ser sinónimo de oriente, y espanta y estremecido llegan a ser sinónimos. Esta forma bella de la poesía hebrea nos hace ver pues el valor conclusivo del malvado. Su destino del malvado espanta a todo el mundo, a todo el orbe, y todo el orbe queda estremecido. Así acaba la morada del impío, la casa del que a él desconoce. Entonces, morada y casa son sinónimos, también están en paralelismo sinonímico, y el impío allí está en un paralelismo antitético, o sea, es completamente contrario a él, que es el nombre de Dios. Entonces, vean la belleza pues de la poesía hebrea a nuestro oído, y según pues los cánones de la poesía castellana, pues esto no tiene ninguna rima, no tiene ninguna métrica según nuestra manera de medir las sílabas, pero en la poesía hebrea sí tiene su propia rima, sus sonidos por los términos en hebreo, y sobre todo esta belleza que el poeta le da a los términos. Impío en oposición a él, a Dios. Entonces, la situación del impío queda desconocida por Dios. Bueno, me alargué un poquito y prácticamente estos detalles que nos ayudan a comprender el texto son todavía de parte de la lección, ¿no? De la lectura atenta. Allí los debía haber comentado. Sin embargo, estamos pues ya en esta meditación. Entonces, tenemos por una parte este destino del impío, ¿no? Después también tenemos que Job debe aceptar su realidad según Suaj. Debe aceptarse como impío, como malvado, como quien cometió un pecado tan grave
que por eso está en esa situación. Y entonces vienen las expresiones que ya también hemos reflexionado sobre: la luz del malvado se apaga, sus pasos firmes se acortan. Cuando una persona va avanzando en la edad, pudiera dar pasos en su juventud muy largos, ¿no? Sobre todo personas que tienen las piernas largas, su paso es muy largo. Pero conforme van avanzando en la edad, se va acortando sus pasos. A eso se refiere. Espanto y terror lo cercan. Su vigor se encuentra mermado. Vean ahí, los pasos se acortan, su vigor se encuentra mermado. Pues esa fuerza de la juventud se va disminuyendo. Sus pasos firmes, estas expresiones de decrepitud llegan al extremo de que su recuerdo o la memoria que los demás podrían conservar de él se borra en el país. O sea, la situación del malvado, porque Dios no lo ilumina, porque Dios ya no está con él en su casa, porque la situación que ha elegido el malvado le lleva a que ni siquiera su recuerdo lo vayan a conservar las futuras generaciones. Un hombre sin historia no es un hombre, una persona. Lo que hace a la persona es su historia. Y precisamente cuando alguien muere y vamos contando la historia de esa persona que murió, mientras más podamos contar su historia, más grande fue la persona. Y van pasando los años e incluso van pasando las generaciones y la memoria de esa persona grande se va conservando. Entonces, el impío ya no lo recordará nadie. Esta suerte del malvado que describe Bildad, en muchas ocasiones la hemos referido a personas concretas o las hemos experimentado en carne propia. Y la meditación que nos lleve a esto: ¿cómo te has sentido cuando llegas a considerar que tu memoria podría ser olvidada a causa, pues, de los pecados, a causa de los errores, a causa de que hemos lastimado a las personas? ¿Cómo sientes al pensar que después no se van a acordar de ti? Y a lo mejor no los bisnietos, sino incluso hasta los propios hijos. Eso, ¿cómo te hace sentir? No es para que te sientas culpable, sino para que en esta reflexión, en esta meditación, trates de ver cómo está siendo la percepción que los demás tienen de ti. Porque si bien no somos justos como Job, irreprochables, no somos inmaculados como la Virgen María, sin embargo, sí podemos cambiar mucho para corregir y sobre todo ganarnos el respeto, el afecto de los nuestros, para que después, cuando ya no estemos aquí, nos sigan recordando. ¿Te angustia que no te recuerden los tuyos porque no dejaste huella en ellos? ¿Porque no dejaste cosas buenas que puedan recordar? ¿Eso te hace sentir malvado? Cuando una persona precisamente sufre porque
es que ya no les intereso a los demás. Y es que yo he sido la causa de que ellos se alejen de mí. ¿Vieran qué sufrimiento tan grande se percibe en esa persona? Tu buena fama queda en peligro y te afliges de ello. Job escuchó esas palabras de su amigo. ¿Las has escuchado de otros? A lo mejor de familiares, ¿no? De amigos, de otras personas. ¿Las has escuchado de tu yo más profundo? Es decir, tu conciencia te ha llegado a decir que no vas a ser recordado por cómo has llevado tu vida. Esa una línea de la meditación, pero la otra línea, como lo venimos haciendo, ¿qué decir de los juicios que llegas a hacer de otras personas? ¿Has pensado en que por su maldad nadie los va a recordar? ¿A alguien le has expresado eso o se lo has hecho sentir? Hemos estado reflexionando y orando con estos textos y precisamente hemos implorado misericordia de Dios. Le hemos pedido que nos ayude a transformarnos. ¿Por qué no también pedirla para los demás? Aunque puedan estar muy equivocados y aunque nos hayan hecho mucho daño, ¿de veras tú le desearías eso a otra persona? No olvidemos la enseñanza de Jesús. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. No desees a los demás lo que no deseas para ti. Vamos a hacer oración con este texto. Una vez más, escuchamos la palabra de Dios y ahora la pregunta que guía nuestra lectura es: ¿qué digo ahora al Señor como respuesta a su palabra? Bildad de Suaj respondió así: ¿Cuándo pondréis fin a tanta palabra? Pensad bien las cosas y luego hablaremos. ¿Por qué considerarnos animales? ¿Por qué nos tenéis por estúpidos? Tú, que te desgarras con tu cólera, ¿quedará desierta la tierra por tu causa? ¿Se desplazarán las rocas de su sitio? La luz de los malvados se apaga, el fuego en su hogar ya no brilla. En su tienda se extingue la luz, la lámpara que lo alumbra se apaga. Sus pasos firmes se acortan, lo pierden sus propios proyectos. Sus pies se meten en la red, camina entre mallas. Un lazo le apresa el talón, el cepo se cierra sobre él. Oculto en la tierra hay un nudo, la trampa le espera en la senda. Espanto y terror lo cercan, entorpecen su caminar. Su vigor se encuentra mermado. La desgracia se afianza a su lado. La enfermedad devora su piel. Devora sus miembros el primogénito de la muerte. Lo arrancan del amparo de su tienda. Lo arrastran ante el rey de los terrores. Se instalan en su tienda, ya sin él. Esparcen azufre en su morada. Por debajo se secan sus raíces, por arriba se agosta su ramaje. Su recuerdo se borra en el país, se queda sin nombre en la comarca. Lo empujan de la luz a las tinieblas. Se ve expulsado del mundo, sin familia ni prole entre su gente, sin un superviviente en su terruño. Su destino espanta al occidente, el oriente queda estremecido. Así acaba la morada del impío, la casa del que a él desconoce. En este momento de oración, vamos a dejar que el Espíritu
hable en nosotros y podamos hablarle a Dios. Vamos a articular tal vez nuestras palabras balbucientes, palabras como de un bebé que todavía no sabe mucho qué decir, tiene un lenguaje muy reducido, solo sabe decir y puede decir porque todavía la lengua, su boca fisiológicamente no la puede manejar para pronunciar todas las palabras. A lo mejor así nos sentimos con Dios y vamos a permitir que nuestro corazón balbuciente le hable a Dios. De todos modos, Él es nuestro Padre y es Padre amoroso. Y aunque no podamos expresar adecuadamente nuestras palabras, pero Él nos entiende, como una mamá entiende a su bebé. Hablemos al Señor. Padre Dios, hoy te quiero pedir que no retires tu presencia de nosotros. No somos justos como Job, pero tampoco somos tan malvados como ese impío que describe el texto bíblico. A veces hemos hecho cosas que nos han lastimado, que han lastimado a los demás y que te han ofendido a ti. Pero tú que sabes leer bien las intenciones del corazón, tú que penetras en nuestra conciencia moral, te has dado cuenta que no han sido por malicia, han sido más bien por falta de amor, por falta de una entrega más generosa a practicar el bien. Pero tú sabes que no somos malvados, somos tus hijos, y por eso hoy imploramos que escuches nuestra oración, que no nos abandones, que no dejes de iluminarnos con tu luz, la necesitamos. Hoy queremos pedirte que tu promesa de habitar siempre en nosotros la conserves. El día del bautismo quisiste habitar en cada uno de nosotros junto con tu Hijo y con el Espíritu Santo, y es una inhabitación de la Trinidad permanente. No te olvides de ello, Padre. No dejes de habitar en nuestra pequeña tienda frágil que se va desmoronando en algunos momentos. Pero si tú estás dentro, aunque físicamente se desmorone y aunque físicamente nuestros pasos vayan siendo más cortos y nuestro vigor de juventud se vaya acabando, pero si tú estás dentro, entonces podremos decir como San Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Dios? ¿Acaso el hambre, la desnudez, la espada, la aflicción, la muerte? En todo esto salimos vencedores por aquel que nos amó y se entregó por nosotros, por tu Hijo Jesús. Por eso, aunque por el peso de nuestros pecados no merecemos que tú sigas habitando en nosotros, por tu misericordia te pedimos que no dejes de habitar en nosotros, que no dejes de estar con cada uno de nosotros. Tú sabes cuánto te necesitamos y tú bien sabes que si no es por ti, no podemos progresar.
Tú bien sabes que sin tu presencia fácilmente degeneramos a la maldad, a la impiedad. Por eso, no nos dejes. Ven a estar con nosotros. Vamos ahora a pasar a la cuarta parte de la lección divina, la contemplatio. Tratamos de contemplar el proyecto de Dios para dejar iluminar nuestra realidad por este proyecto y sobre todo actuar conforme a este proyecto de Dios. Una vez más escuchamos el texto, lo leemos, ahora con la pregunta: ¿qué conversión de la mente, del corazón y de la vida me pide el Señor a la luz de este texto? Bildad de Suaj respondió así: ¿cuándo pondréis fin a tanta palabra? Pensad bien las cosas y luego hablaremos. ¿Por qué considerarnos animales? ¿Por qué nos tenéis por estúpidos? Tú, que te desgarras con tu cólera, ¿quedará desierta la tierra por tu causa? ¿Se desplazarán las rocas de su sitio? La luz de los malvados se apaga, el fuego en su hogar ya no brilla. En su tienda se extingue la luz, la lámpara que lo alumbra se apaga. Sus pasos firmes se acortan, lo pierden sus propios proyectos. Sus pies se meten en la red, camina entre mallas. Un lazo le apresa el talón, el cepo se cierra sobre él. Oculto en la tierra hay un nudo, la trampa le espera en la senda. Espanto y terror lo cercan, entorpecen su caminar. Su vigor se encuentra mermado. La desgracia se afianza a su lado. La enfermedad devora su piel. Devora sus miembros el primogénito de la muerte. Lo arrancan del amparo de su tienda. Lo arrastran ante el rey de los terrores. Se instalan en su tienda, ya sin él. Esparcen azufre en su morada. Por debajo se secan sus raíces, por arriba se agosta su ramaje. Su recuerdo se borra en el país, se queda sin nombre en la comarca. Lo empujan de la luz a las tinieblas. Se ve expulsado del mundo, sin familia ni prole entre su gente, sin un superviviente en su terruño. Su destino espanta al occidente, el oriente queda estremecido. Así acaba la morada del impío, la casa del que a él desconoce. ¿Qué conversión de la mente nos pide el Señor? Nuevamente partiendo de el destino del impío, de cómo acaba el impío, hoy quisiera invitarlos a que consideremos la otra parte de cuál es el destino y cómo acaba el justo. Cómo acaba el hombre justificado por Cristo en el bautismo y que en su vida se va esforzando por vivir en esa justicia de Dios, ¿no? En esa justificación que Cristo nos hace. San Ignacio de Loyola se pregunta, ¿para qué fui creado? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y responde, fui creado para dar gloria a Dios y para mi salvación y para ayudar en la salvación de mis hermanos. Entonces, mirando el fin para el que hemos sido creados, la gloria de Dios y nuestra salvación, vamos a ver cómo debe de ser nuestra vida a la luz de este fin al que queremos llegar. Cómo la luz
donde Dios habita y que nos participa a nosotros, iluminará esas situaciones de tiniebla que se nos va presentando. Tiniebla por el dolor, por la enfermedad, por el sufrimiento, por las circunstancias que nos angustian. Tiniebla por el pecado. Y entonces le hemos pedido a Dios que no deje de habitar con nosotros. Por lo tanto, si queremos que Él habite, nos pide que estemos del lado de la luz, que nos estemos esforzando todos los días por hacer que Dios no se vaya por nuestras razones, por nuestras acciones, que no se vaya de nuestra vida. A veces el reclamo que le hacemos a Dios es, ¿por qué me dejaste? Cuando más bien somos nosotros los que lo hemos dejado. Entonces, Él quiere habitar con nosotros, en nosotros. Y por eso nos dio el regalo, antes de que se lo pidiéramos, ya nos lo dio como regalo, inhabitar la Trinidad Santa en cada uno de nosotros desde el día de nuestro bautismo. Lo mismo que la tienda donde Dios habita con nosotros, la Shekinah, cuidemos que no se destruya. Cuidemos esta Shekinah, esta presencia de Dios con nosotros. El Evangelio de San Juan, en el prólogo, haciendo referencia a la Shekinah, dice el verso 14 del prólogo de San Juan, y el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Se refiere a esa Shekinah, el término skene en griego, traduce no solo la palabra, sino toda la teología de la Shekinah, lo traduce al griego. Y entonces dice que el Verbo se hizo carne y puso su skene, su Shekinah, su tienda, entre nosotros, habitó entre nosotros. Por la encarnación del Verbo de Dios, Dios se ha unido a la humanidad de una manera tan perfecta que ya no hay forma de que se separe la divinidad de la humanidad. Esta unión de las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, que se dan en la persona del Verbo que se hace carne, esa unión es inseparable. Y por eso en el cielo, Jesús ha ascendido con su cuerpo, porque allí donde está el cuerpo de Jesús, cuerpo como el de nosotros, tenemos ya en anticipación, ya estamos también nosotros en el cielo. Vean qué hermoso es el proyecto de Dios. Cuando nosotros ni siquiera imaginábamos que pudiéramos estar tan unidos con Dios, Él fue haciendo todo lo necesario para lograr esta unión con nosotros. Por lo tanto, si este es el proyecto de Dios, ¿cómo no vamos a entrar en esa comunión con Dios? ¿Qué conversión de la mente nos pide el Señor? Mirar así el proyecto de Dios. Si en otro momento, más bien aturdidos por pensamientos de tristeza, de dolor, de desilusión, de desesperación, pensamos que Dios nos dejó y nos hicieron sentir que somos tan malos que ya ni Dios nos puede perdonar. Hoy, en esta meditación, el cambio de mentalidad que te invito a que tengas es el que Dios no te deja.
El Dios, desde antes de tu propia existencia, ya había ideado y estaba llevando a la acción todo lo necesario para estar tan íntimamente unido a ti que nadie lo separara. Entonces, no lo eches fuera tú. Cambia tu manera de pensar, de que Dios te deja, no te deja. Él no se contradice a sus promesas de amor. La conversión del corazón cambia precisamente las actitudes, los deseos que puedan hacer que Dios lo dejes fuera de tu vida. Cambia esos sentimientos que a veces te llevan al rencor, al odio, que se vuelven resentimientos y que te están lastimando y que por eso sientes que Dios está lejos de ti, pero no está lejos. Lo malo es que ya no lo experimentas cerca de ti. Y la conversión de la vida que nos pide el Señor es precisamente mantenernos firmemente en la vía del bien, en el esfuerzo por realizar el bien. Sí, somos frágiles y fácilmente podemos caer, pero que de nuestra parte, nuestro empeño todos los días sea caminar bajo la luz del Espíritu Santo. Caminar según la verdad de Cristo. Caminar haciendo el bien que le agrada a nuestro Padre Dios. Y entonces, aunque los demás nos digan que somos impíos, que somos malvados, que no merecemos el perdón de Dios, nosotros con una conciencia tranquila sabremos que estamos haciendo nuestro esfuerzo por mantenernos unidos a Dios, por estar acogiendo en nuestra Shekinah o nuestra Skené, en nuestra propia tienda, a Dios uno y trino. Que nuestro esfuerzo nos lleve a tener conciencia tranquila de que no es por mí, porque en algún momento caigo en el pecado. Es por mi fragilidad humana. Pero no porque yo estoy queriendo mantenerme en el pecado. Esa conversión pues nos lleva precisamente a formar en nosotros la mente de Cristo, a desear lo bueno, lo que le agrada a Dios, lo que es noble, lo justo, lo perfecto. Bajo esta mirada del proyecto de Dios, dejémonos envolver y vayamos ahora a nuestra vida cotidiana. ¿Cómo hacer este proyecto de Dios realidad en el día a día? ¿Qué compromiso asumes hoy para que puedas hacer realidad esta presencia de Dios contigo? Yo quiero comprometerme a esforzarme por mantenerme en gracia de Dios, por luchar para no caer en el pecado. Quiero esforzarme para que la gracia de Dios no la eche yo fuera. Y cuantas veces sea necesario por esa fragilidad humana que experimento y que me hace caer una y otra vez, no dejar de recurrir al sacramento de la confesión para implorar la misericordia de Dios, para con humildad decir cuáles son mis pecados y experimentar el gozo del perdón
que Dios me da. Experimentar el gozo de esa paz que Dios me da cuando me perdona. Formula tú también tu propósito. Si te ayuda el escribirlo, pues ponlo por escrito para que durante el día pues lo vayas recordando y te vayas dejando guiar por este compromiso que hoy asumes para hacer vida esta palabra de Dios. Vamos a concluir la lección divina agradeciendo a Dios que nos ha dado su palabra, que nos ha dado el Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos comprender cuál es su voluntad y quererla realizar con alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, gracias una vez más por tu palabra. Palabra que, aun en medio de expresiones de la conducta del malvado y de amenazas de si seguimos en esa vida, cómo nos vamos a perder, según la visión que se tenía en el Antiguo Testamento. A pesar de eso, tú te nos sigues revelando y te seguimos sintiendo como el Padre bueno, que nos perdona una y otra vez, que nos ha enviado a su Hijo único para que no nos perdamos, sino para que seamos justificados y podamos reorientar nuestros pasos hacia ti. Gracias porque tu Espíritu Santo va realizando la obra de santificación en cada uno de nosotros. A veces le cuesta más trabajo al Espíritu Santo porque le ponemos más resistencias, pero Él, con su poder, va realizando esta obra en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Gloria y honor a la Trinidad Santa, una e indivisa. Gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues concluimos la lección divina. Nos vemos en la próxima ocasión. Dios está con ustedes, nunca lo olviden.